¿Cuántos contentos, gozosos de estar en la casa del Señor, mis hermanos? Creo que nada más dos están contentos, gozosos de estar en la casa del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué es mejor estar un día en la casa de Dios que separados? ¿Qué? Qué precioso, mis hermanos, una preciosa bendición poder estar en la casa del Señor. Venimos viendo una serie, mis hermanos, hemos tomado el desafío como iglesia, como hermanos en Cristo, acerca de preguntas, hermanos, que son difíciles, ¿verdad? Difíciles, hay veces en el mundo el enemigo las toma para desviar, para guiar a personas en diferente dirección, y hemos tomado ese desafío, mis hermanos. Número uno, estuvimos viendo la pregunta de que si la religión te ayuda. Vimos esa parte de que si realmente puede agregar algo a nuestras vidas, si realmente es bueno traerlo a nuestro hogar, que la religión nos ayuda. Y bíblicamente yo espero, mis hermanos, que ustedes hayan hecho notas de lo que estamos viendo, de los pasajes bíblicos que estamos viendo, que nosotros podamos crecer, mis hermanos, en Cristo Jesús, que podamos crecer en la palabra, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. También vimos la siguiente porción donde Dios existe. Vimos tres pasajes donde muchas preguntas, hermanos. Yo pienso que ustedes nos topamos en la vida diaria donde, hey, hermano, yo no sé, yo no estoy 100% seguro si Dios existe o no. Paso por esto, paso por esta prueba. Bueno, si usted quiere regresar a la enseñanza hace 8 días, vaya a la página de Facebook o YouTube, también ahí está la enseñanza, mis hermanos, donde usted puede bíblicamente tres pasajes que vimos desde Génesis, las porciones, cómo el Señor se viene revelando, cómo el Señor viene hablando a esta generación, mis hermanos, cómo el Señor nos viene guiando día a día. Y hoy, mis hermanos, vamos a estar viendo la porción donde cómo Dios está hablando en esta generación. Si yo les preguntara a mis hermanos, hoy en este día, a cada uno de ustedes, hermano Alfredo, cuénteme un poquito cómo piensa que Dios está hablando hoy en esta generación. Mi hermano Mariano, piense un poquito, ¿qué es lo que Dios está hablando a todo el mundo? ¿Cómo nos está hablando? Y es algo bien importante que tenemos que ver, mis hermanos. Tenemos que poner mucha atención cómo Dios se mueve, cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Él quiere que nosotros, como hijos e hijas de Dios, avancemos. Y piense un poquito, ¿cómo usted le explicaría esa pregunta a alguien? ¿Cómo cree que Dios está hablando ahora? ¿Qué tal que viene la amiga en el trabajo y le dice, hey, Karen, cuéntame cómo Dios está hablando? ¿Qué es lo que está haciendo? No alcanzo a entender. Hay muchas cosas aquí, allá, acá. ¿Cómo es que Dios está hablando? ¿Cómo yo alcanzo a entender eso? Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Esto no se trata solamente, mis hermanos, de venir un domingo a la iglesia, ya cumplí. Un jueves, la oración. Llevamos una semana, gracias a Dios, de llevando las oración de ayuno y oración en la mañana de las 5 a las 6. Ay, vamos, hermano, hijo. Gloria al Señor, es duro, mis hermanos. Yo les voy a decir, llegamos con los hermanos, con carreras, con luchas, pero es una grande bendición, mis hermanos. Dios nos ha dejado, mis hermanos. Piensen un poquito. Hermanos anteriormente aquí, encarcelados, ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Es duro, hermanos. Requiere de nosotros echar ese esfuerzo. Y yo le voy a decir, a lo mejor es tiempo, hermanos, de luchar por su familia, de pelear por sus hijos, pelear por esta comunidad. ¿Cómo? En oración, hermanos. Clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta porción? Si Dios realmente está hablando. Ahora, piense esto, mis hermanos. Una de las preguntas que tenemos que pensar, debe de existir un anhelo en nuestro corazón, hermanos. Y piense un poquito, debe de haber algo en nuestro corazón. Preguntarnos qué es lo que Dios está hablando hoy. No nada más personalmente, pero piense en general. ¿Qué es todo lo que está pasando, hermanos? Regrese un poquito un año atrás. Guerras, muertes, dificultades. ¿Cómo Dios sigue hablando, hermanos? ¿Cómo nosotros ponemos atención? Ok, Señor, quiero enfocarme en lo que usted quiere que yo viva en este tiempo. Que debe de haber ese desafío, esa pregunta en nosotros, mis hermanos. ¿Cómo nosotros vivimos? La otra pregunta, ¿cómo nosotros podemos llegar a parecernos a Cristo Jesús en medio de esta temporada? ¿Por qué? Porque no podemos ser uno más del montón, uno más del mundo.
No, Dios no nos diseñó de esa manera, hermanos. Dios nos diseñó originalmente, hermanos. Cuando usted, piense esto, cuando usted va, yo no sé si en su país, pero creo que en México hay esa, cuando pone la huella en la credencial del lector, todavía lo hacen, ayúdenme los de México. No hay otra huella, hermanos, es original. Y Dios nos ha dejado, hermanos, para esta temporada, originalmente, con dificultades, con luchas, con pruebas, hermanos. ¿Para qué? Para que alguien más conozca del verdadero amor de Cristo Jesús. Las luchas que estamos pasando, las pruebas, hermanos, no son coincidencia. Pero tenemos que aprender a vivir para el Señor, mis hermanos. Tenemos que realmente pedirle. Esas dos preguntas tienen que estar en nosotros, hermanos. Señor, ¿por qué usted me diseñó así? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que usted quiere usar mi vida en esta temporada, hermanos? Recuerde, usted y yo, hermanos, no podemos ser uno más del montón. No, hermanos, Dios nos ha dejado con una originalidad para que nosotros llevemos el verdadero evangelio de Cristo Jesús. En el libro de Job, me encanta este pasaje, mis hermanos. Ójenle, Job. Les voy a dar un poquito la historia de Job para que podamos, mientras lo buscan. En el libro de Job 11, versículos del 7 al 12. Búsquele ahí en su teléfono, en su Biblia, lo que traiga. Fíjense qué es lo que dice. Les voy a dar un poquito la historia de un hombre de Dios que fue puesto a prueba. ¿Entendemos? Un hombre de Dios que fue puesto a prueba y dice así: Job era un próspero granjero, dice, que vivía en la tierra de Uz. Tenía, escuchen bien, mis hermanos, la historia de este Job. Escuchen bien todo lo que, para que después podamos entender todo. Dice, tenía una familia grande, muchos sirvientes y miles de ovejas, camellos y animales. Un día el acusador, o sea, Satanás, se presentó ante Dios diciendo que Job confiaba en Dios únicamente porque era rico y todo le salía bien. Entonces comenzó la prueba de fe. ¿De quién? De Job. A Satanás se le permitió matar a los hijos, a los siervos, a los pastores, a los animales de Job. Pero él siguió confiando en Dios. Después, Satanás le atacó con el cuerpo a Job. Lo llenó la piel de llagas dolorosas. Al verlo en tan horribles condiciones, hasta su esposa le aconsejó que maldijera a Dios para que muriera. Qué tremendo, mis hermanos. Pero él continuó sufriendo en silencio. Llegan 3 amigos, mis hermanos. Tenemos que aprender a escuchar, mis hermanos, cómo Dios está hablando en esta generación. Llegan 3 amigos de Job, Alifaz, Bildad y Zofar. Llegaron, ¿para qué? Para apoyarlo. ¿Usted se siente familiarizado? Hermanos, muchas personas me han ayudado como no tienen idea. Hermanos en Cristo, personas que siguen orando por mí. Llegan, imagínense, de toda esta prueba que viene en la vida de él, la manera que él viene caminando. Y 3 amigos vienen a apoyarlo. Y dice los nombres ahí: Elifaz, Bildad y Zofar, dice, llegaron para apoyarlo. Dice, al principio se unieron, dice, con él, dice, solidariamente en silencio. Pero unos cuantos días después, dice, comenzaron a examinar las posibles razones de la condición de Job. Le dijeron que su sufrimiento era a causa del pecado. Por lo tanto, debía confesarlo delante de Dios y volverse a él para que él tuviera una mejor relación con Dios. 3 personas llegan y le empiezan a decir, ¿qué es lo primerito que le dicen? Hey, tu pecado. ¿Cómo nosotros podemos, atención, mis hermanos? Miren, hace 8 días estuvimos hablando tocamos el punto. Muchas personas, hermanos, quieren mensajes de ánimo para echarle ganas. Ya salgo esta semana y ya voy a echar. No, hermanos. Dios está hablando, mis hermanos, con el pecado. Cuando Dios nos manda, hermanos, a una persona que nos ministra, hay veces nosotros lo tomamos mal.
Sáquese para allá, como si supiera que cómo vives. Usted escuche la voz de Dios, hermanos, porque al final del día yo le voy a decir, a lo mejor si hay algo mal en nuestro corazón. A lo mejor si hay algo que realmente estamos ahí agarrando todavía. Y nosotros tenemos que escuchar, hermanos. No cierre todas las puertas. Es que no sé qué me está diciendo, yo no entiendo por qué. No, hermanos, 3 amigos, y me encanta la palabra que dice amigos, que vienen a pasar tiempo con él y empiezan a hablar. En el 11, fíjense qué es lo que dice. Vean, escuchen la conversación que tienen. En el 11 comienza ahí. Y si dan cuenta, en el principio nos damos cuenta cómo dice, capítulo 11, versículo 1, dice, entonces Zofar dice, ¿y qué dice? Ayúdeme, quiero escuchar lo que vamos leyendo. ¿Qué dice? Ahí vemos el nombre de este uno de los amigos que llega ahí. Cuando llega ahí, número 2 le dice, ¿no debería alguien responder? ¿Qué dice? Torrente a esta palabra. Entonces, vean, comienza toda la conversación que tienen ellos dos. Después en el 7 dice esto. Fíjense cómo le dice a Zofar, a Job, dice, ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? Que básicamente adentro del corazón hay cosas, arrogancia, hermanos. ¿Y por qué me está diciendo el pastor que venga cada rato a la oración? ¿Por qué me está insistiendo? Dios está obrando internamente en nosotros, hermanos. Pero hay veces no queremos escucharlo, porque yo no sé por qué me trajo a la iglesia. Hermanos, no es la persona, es Dios que nos está hablando. Fíjense, le dice, pues puedes tú resolver, dice, los misterios de Dios. Puedes tú descubrir, dice, todo acerca del poderoso. En el 8 dice, tal conocimiento es más alto que ¿qué? Que los cielos. ¿Y tú quién eres? ¿Cuánta humildad nos falta, mis hermanos? Hijo, hermano, de verdad, yo no sé qué va por su corazón, pero en el estudio, en la escuela bíblica en la mañana, mis hermanos, uno de mis hermanos nos daba el testimonio, dice, hermano, Dios no se equivoca, hermanos. Yo quiero que podamos entender que Dios no se equivoca. Uno de mis hermanos decía, hermanos, yo pasé mucho tiempo tratando el Señor quería cambiar mi vida, moldearme, pero hay veces yo tomaba las cosas personales. Y es obvio que en uno, hermanos, no es nadie más. Usted no puede ponerle la mano al hermano, al fulano, al pastor allá. Es usted adentro de uno, hermanos, que tiene que cambiar. Y si nosotros no cambiamos, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que quiere, hermanos? Vamos a perder el tiempo, hermanos. Aquí hay un testimonio, hermanos. En la mañana nuestro hermano decía, yo lo veía personal. Yo pensaba que me estaban atacando. Hermanos, vean, estamos viendo de años atrás, hermanos. Cuando Dios habla a nuestras vidas es porque Él quiere algo mejor para nosotros, mis hermanos. En el 9, fíjense qué es lo que dice. Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Si Dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel, dice, o llama al orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? Hermanos, podemos entender un poquito la humildad que nosotros tenemos que bajarle, hermanos, para vivir en esta vida, hermanos. Dice, sus pensamientos, hermanos, dice, ni siquiera, hermanos, nosotros no podemos medirnos con Dios. Y la preocupación, hermanos, que nosotros tenemos que tener es que si realmente la gente está viendo nuestro temor delante de Dios, que nosotros estamos viendo a Dios a ese nivel, o solamente estamos reflejando cosas, hermanos. Si realmente nosotros estamos reflejando a un Dios grande, poderoso, que tiene poder, hermanos, o solamente están viendo algo sencillito ahí. Pero es algo que nosotros tenemos que vivirlo, hermano, día a día. Predicando este evangelio, ¿de qué? De venir en arrepentimiento a los pies de Cristo Jesús, hermanos.
Yo no sé si esa preocupación hoy comienza en su vida, hermanos. Vean, es de la Biblia, no es de que yo les esté diciendo, hermanos. Y yo oraba, yo decía, Padre, ayúdeme porque no quiero que me escuchen a mí, yo quiero que le escuchen a usted. Que escuchen la voz de papá, hermanos. ¿Cómo nosotros, si realmente nosotros estamos reflejando ese Dios? Y lo confronta y le dice en el 10, si Dios dice, pasa por aquí, dice, y mete a alguien a la cárcel o llama a la orden de los tribunales, dice, ¿quién puede detenerlo? Dice, el 11 dice, pues él sabe quiénes son, ¿qué? Los impostores. Y toma nota de qué. Toma nota, hermanos, de cada error suyo y mío. Hermanos, con Dios no se juega, hermanos. Si cometemos un error, hay que venir delante de la presencia y decir, Señor, ayúdeme. Pero no podemos meter las cosas bajo la mesa, hermanos. No podemos venir y ocultarlo y decir, aparentar que ya todo está bien. No, hermano, eso no es evangelio. Eso Dios lo dice que es pecado, que yo he pecado contra Él. No porque he ofendido a mi familia, no porque he ofendido a mis hijos, no porque he ofendido a la comunidad, que yo estoy pecando delante de Dios, hermanos. Y Dios dice, ¿qué dice? Anota. Él lo dice, tal vez se lo va a memorizar, tal vez va a haber un tiempo cuando Él se va a acordar. Dice, Él anota las cosas de que como usted y yo estamos viviendo, hermanos. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios, hermanos. Fíjense, el 11 dice, pues Él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. Él tiene, ¿qué dice? La cabeza, ¿qué dice? Yo me pregunto, hermanos, si hay veces nosotros actuamos así, hermanos, con esa cabeza hueca. Y es triste, hermanos, porque lo hacemos delante de los ojos de Dios, hermanos. El que tiene esa cabeza dura, el que tiene esa manera, ese pensamiento, hermanos, va a actuar así. Y qué bueno, hermanos, que lo dice la Biblia. Dice, el que tiene ¿qué? El que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar luz a un niño. Ahora ustedes y yo nos preguntamos si nuestra cabeza realmente, cómo venimos nosotros avanzando delante de Dios, hermanos. Cómo nosotros venimos realmente viviendo una vida delante de Él, hermanos. Realmente ver cómo Dios, miren, hermanos, meditaba también un poco. Cuando no aprendemos a vivir para Cristo Jesús, mis hermanos, va a ser bien obvio en su vida. En esta mañana, muchas veces, y venía yo a realizar, a vivir, hermanos, muchas veces, hasta yo lo he hecho. Hijo, ya llovió, un mal día, mal tiempo. Hermanos, hay países donde están en sequedad. Mi cabeza hueca, hermanos, no estaba todavía aprendiendo a ser agradecido delante de Dios, hermanos. Ven cómo Dios habla, hermanos. Y muchos, yo estoy esperando que Dios me hable. Dios está hablando con toda su creación. Dios existe hasta con el agua, hermanos. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra mente y decir, Señor, muchas gracias por un día más que me das. Ustedes ahora pueden ver, hermanos, la desconexión que nosotros tenemos espiritualmente, aprender a vivir en esta tierra para Cristo Jesús, o realmente, hermanos, estamos viviendo más para Él. Animales, todo, hermanos, tenemos que aprender a vivirlo. Hermanos, el tiempo que vamos a estar aquí es corto. No es que lo vimos comenzando, hermanos, lo vimos que si la religión nos ayuda, ahí vimos unos pasajes que dice que Dios sabe los meses, las semanas, los días que vamos a estar aquí, hermanos. Y no podemos vivir, hermanos, con una cabeza hueca.
No podemos avanzar en esa dirección, hermanos. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios y Él afirma, anuncia que todo está en sus manos. Hermanos, ustedes y yo se los puedo asegurar que sabemos pasajes desde Génesis, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Sabemos que Dios ha hecho, pero lastimosamente, hermanos, nada más está acá en nuestra cabeza. No estamos viviéndolo como debe de ser, hermanos. No estamos aprendiendo cuando Él nos habla, cuando realmente, hermanos, porque usted puede saber todo, hermanos, pero vivirlo es duro. Vemos que Dios en todo lo que ha creado, mis hermanos, en todo. Vemos ahora el testimonio de la iglesia madre. De cuando un tiempo querían cerrar la iglesia porque no había dinero, hermanos. Hoy Dios cumple su promesa. Confíen en mí y yo voy a cumplir todo. Dios lo cumple, hermanos. No hay nada en esta tierra que se salga de las manos de Dios. Pero no vivamos con esa cabeza hueca, hermanos. No vivamos en esa dirección. Simplemente podemos ver toda la creación, todo lo que el Señor ha hecho, hermanos. Todo lo que Él ha hecho, hermanos, desde el trabajo que tiene, desde la ropa, todas las cosas que Dios les ha dado hasta el día de hoy, hermanos. Yo no he puesto absolutamente ningún centavo en su bolsillo. Es Dios, hermanos. Nadie más ha hecho esas cosas por usted. Es Dios haciendo todo posible, hermanos. No vivamos en esa dirección, hermanos. En la creación de Dios muestra su maravilloso poder, todo lo que Él puede hacer, su inteligencia tan grande, hermanos. Dios tiene una inteligencia tan grande, hermanos. Sabemos en los pasajes que dice que Él no deja de trabajar, hermanos, ni siquiera duerme. Aun cuando usted duerme, hermano, Dios está cuidando de nosotros. Pero ¿por qué no vivimos, hermano? ¿Por qué no le agradecemos a Él? ¿Por qué nuestra cabeza hueca? No vivimos de esa manera, hermanos. Tenemos que voltear, mis hermanos, nuestros ojos a Él. Porque las cosas que Él hace, hermanos, si nosotros no aprendemos, hermanos, a vivir en esta vida, hermanos, el tiempo que Dios tenga prolongado para cada uno de nosotros, hermanos, va a ser bien duro, hermanos. Y no es que yo lo digo, hermanos. La Biblia lo dice, que para cada uno de nosotros que estamos viviendo en esta tierra, que estamos gozando, algo que ni siquiera nos pertenece, hermanos, algo que ni siquiera nosotros hemos ganado, algo que es de Dios, hermanos. Y Dios nos ha dejado aquí en esta tierra el gozo, la bendición de poder ser una bendición aquí, hermanos. No vivamos en esa sin decir, oh, es que yo no sé qué está Dios haciendo. No actuemos, hermanos, como si supiéramos, como si no tuviéramos nada de entendimiento de que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios que hace milagros. No vivamos así, hermanos. Dios tiene todo en control, hermanos. Ahora, ¿por qué nos habla acerca del pecado, hermanos? ¿Por qué Dios viene y nos confronta con el pecado, hermanos? Porque eso nos hace quedar mal delante de Él. Usted no está quedando mal delante del pastor, usted no está quedando mal delante del esposo, de la amiga, usted está quedando mal delante de Dios, hermanos. ¿Dónde lo dice? Va a decir, hermano, pero ¿dónde lo dice? Vamos a ver, Salmos 19. ¿Qué dice? Ojela ahí en sus Biblias. Salmos 19, mis hermanos. Del 1 al 11. Fíjense, para que veamos qué es lo que realmente nos enseña la Biblia y bíblicamente podamos entender que Dios está hablando a esta generación, hermano. Comienza la palabra de Dios diciendo así. Salmos 19, versículo 1, dice, los cielos proclaman ¿qué? La gloria de Dios, dígalo fuerte. Y el firmamento ¿qué? Están donde? Destreza en sus manos, dice. Día tras día, no cesan ¿qué? Hermanos, usted va a decir,
Oh, yo corto la yarda, yo voy a trabajar, yo voy allá. Todo eso es de Dios, hermanos. Ahora usted va a entender un poquito, hermanos, por qué el humano ha pensado de decir, este es mi negocio, este es mi trabajo, tú ven, trabaja por mí. Hermanos, miren, ayer tenía yo una conversación con un americano y yo le digo, entonces hermano, yo quiero que piensen esto, hermanos, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios y nosotros no aprendemos a vivir para Cristo Jesús. Mis hermanos americanos, ellos no me van a llegar, oh, ahí viene el empleado. Estamos mal acostumbrados, hermanos. Dios no va a diseñar, ahí viene el director, ahí viene la doctora, ahí viene esto. No, dice la palabra que somos hijos delante de los ojos de Dios, hermanos. Pero aquí en esta tierra lo vemos diferente. Ahí viene mi empleada, ahí viene la persona que viene a limpiar. No, somos hijos de Dios, hermanos. Y si no aprendemos a vivir para Él, hermanos, vamos a estar mal. Es por eso tanta necesidad, hermanos, de aprender a vivir para Él. En la semana oraba yo con un hermano. ¿Sabe cuál era mi oración? Señor, gracias por el trabajo que has bendecido a mi hermano. Y oro, Señor, que ellos puedan ver que tienen un grande varón trabajando para usted. Cuando Dios nos llame a nuestro verdadero hogar, Dios no nos va a llamar porque, oh, la mejor cocinera, la mejor persona que está ahí, el mejor cocinero, el mejor que corta el pasto, el mejor que me llega temprano, porque era madrugador me va a ábrele las puertas primero. No, hermanos. Pero tenemos que aprender a vivir para Él. Yo le dije a este amigo, le digo, hey, entonces quiere decir que cuando lleguemos allá delante de Dios, tú me vas a ver como todavía un empleado. Dijo, hermano, eso está duro. Le digo, sí. Si tú y yo no nos vemos, cortamos de que tú eres gringo y yo soy mexicano, tenemos que cambiar. Comienza en usted y en mí, hermano. Comience a aprender a que nosotros podamos aprender a vivir para quién. Para Cristo Jesús. Si la naturaleza, hermanos, lo dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y afirman, despliegan y destrezan de sus manos, dice, día tras día, dice, no cesan de hablar, noche tras noche, lo dan ¿qué? A conocer, pero ustedes y yo escogemos. No podemos avanzar en esa. Dice, sin embargo, dice, su mensaje se ha difundido ¿por dónde? Por toda la tierra. Y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y irrumpe, dice, como un novio delante luego de su boda, dice, se alegra como un gran atleta ansioso para correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultar ¿qué? Si el sol hace esas cosas, hermanos, ¿por qué ustedes y yo no? Hermanos, si la naturaleza le obedece a Dios, ¿por qué ustedes y yo no, hermanos? Creación de Dios, las estrellas, el sol, la noche, los árboles, los animalitos, el pasto, las flores, todo eso, hermanos, dice que cantan de agradecimiento a papá. ¿Y por qué nosotros no, hermanos? ¿Por qué se nos hace? ¿Por qué ignoramos que Dios está hablando, hermanos? ¿Por qué ignoramos esas cosas? ¿Por qué vivimos tan cómodos, hermanos? Brínquele ahí, versículo 8. Dice, los mandamientos del Señor, ¿qué? Son rectos. ¿Qué dice que traen qué? Alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción. ¿Para qué? Para vivir en esta tierra, hermanos. Para avanzar en esta tierra. Dice, la reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial, dice. Son más que
Deseables que el oro, hermanos. ¿A dónde está nuestro deseo nosotros, hermanos? Son más dulces que la miel, incluso que la miel que goteaba del panal. El 11 termina diciendo, sirven de advertencia para tu siervo, dice, una gran recompensa para quienes, ¿quién? Quien le obedecen, hermanos. Si toda esta creación de papá, hermanos, y Dios sigue hablando a toda esta creación, sol, luna, todas estas cosas, hermanos, ¿cómo podemos decir nosotros? Yo no sé si Dios está hablando. Claro que Dios está hablando, hermanos. Claro que Dios nos está hablando todos los días, hermanos. Comenzamos viendo cómo a Job se le tuvieron esta conversación y dice, ¿cómo tú puedes medir todas esas cosas? No eres capaz. Ahora, escuche esto, mis hermanos. Vimos esta porción. Cuando nos comunicamos con los demás, dependemos mucho de las palabras. Dios se comunica en esta tierra, hermanos. Llévalo en su corazón. Si a Dios se le hubiera placido, hermanos, ni pasto, ni nada en esta tierra, hermanos, existiera. Pero Dios se le place hacer toda esta creación. Hermanos, para los que trabajan en la yarda, Dios mueve todo ni trabajo tuviera y usted está aferrado ahí. No, en serio, hermanos. Así, a ese Dios, yo no sé a qué Dios le sirve, hermanos. Pero cuando nosotros, dice, nos comunicamos con los demás, dependemos mucho de las palabras. Dios también habla a los hombres por medio de estas palabras. Lo voy a decir otra vez. Cuando ustedes y yo nos comunicamos con otra persona, la manera que damos ese saludo, nos comunicamos, nos entendemos. Dios habla a través de su palabra, hermanos, al ser humano. Les voy a decir por qué. Cómo Dios nos habla. Casi 4,000 veces en el Antiguo Testamento y más de 500 veces en los primeros 5 libros encontramos frases, el Señor habló, el Señor ordenó, el Señor dijo. Apúntelo para que usted vaya y lo busque, hermanos. En los primeros 5 libros, más de 500 veces, hermanos, encontramos estas frases. El Señor habló, el Señor ordenó y el Señor dijo. Por esta razón, hermanos, es que la escritura fue hecha por la voluntad de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de eso, hermanos? Hasta el día de hoy. Y si usted se levanta y me dice, quiero que nos explique. No ha habido ningún libro, hermanos, que haya cambiado al ser humano. Al nivel que Dios ha hablado y ha cambiado nuestras vidas. ¿A través de dónde? De la palabra. En todo el universo, hermanos, no hay ningún libro que haya logrado hacer lo que hace la palabra de Dios en la vida del ser humano. Ninguna persona, hermanos, hasta ahorita se ha venido a parar, a tratar de divulgar, ir contra todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque solamente Dios lo hace, hermanos. Dios está hablando. Dios cambia nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a vivir para Él. El único que cambia es Cristo Jesús, mis hermanos. El Señor nos los dejó de esta manera. Dice que la escritura no fue traída por voluntad humana. Fue que vemos la conversación que tuvieron. ¿Qué dice lo primerito que le dijo a Job? Pecado. Dios, estamos hablando a años atrás, hermanos.
Y Dios sigue lidiando ¿con qué? Con nuestro pecado, hermanos. La falta de respeto que nosotros estamos viviendo delante de Él. Nos manda personas, compañeros, amigos, personas que nos quieren. Hey, yo estoy orando por ti. Hermanos, escuchemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pongamos mucha atención. Ahora, en ninguna otra literatura podemos encontrar tantas profecías claras con esas frases. En ningún otro lado. Que Dios mandó, que Dios ordenó. En ningún otro lado, hermanos. El día que usted encuentre esas más de 400, 500 veces donde el Señor dice, ordenó, yo quiero sentarme con usted. Solamente en la Biblia lo encontramos, hermanos. Solamente en la palabra de Dios, mis hermanos. También, ¿cómo vemos que escuche esto? Millones de personas, dice, a lo largo de miles de años han probado, dice, su experiencia personal en la ley de Dios, que Dios es perfecto. ¿Cómo lo vemos? Yo de verdad creo, hermanos, que en el transcurso de nuestro caminar, desde el día que le hemos aceptado como nuestro Salvador, tenemos un libro en nuestra vida de lo bueno que Dios es con nosotros y de las cosas que usted intentó buscar por otra dirección y que hoy dice solamente fue Dios. No fue un libro, no fue el dinero, no fue la medicina, no fue el doctor. ¿Fue quién? Dios. Por eso tenemos que aprender a vivir para Él, hermanos. Si usted ha vivido esas bendiciones, si usted ha venido caminando esas bendiciones, vivamos para Cristo Jesús, hermanos. Todos los días, hermanos. Es Dios quien ha hecho esas cosas. Ahora, vemos este pasaje. Fíjese, después de 2000 años, escuche esto, dice, después de 2000 años, ningún experto en cualquier terreno, dice, ha podido jamás desmentir, dice, ninguna afirmación. No ha habido ninguna persona, hermanos, que haya venido a desmentir. Búsquelo. Todo lo que está aquí. Que venga y desmienta de la obra de Cristo Jesús, hermanos. No ha habido ninguna persona que venga y diga, es que aquí no. Hermanos, porque todo fue obra del Espíritu Santo. Dios obra, hermanos, en nuestra vida. Dios obra en la manera que Él quiere hacer. Ahora, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer antes de que termine. Voy a terminar con esto, hermanos, pero antes de que terminemos con este pasaje, hay algo que ustedes y yo tenemos que hacer, hermanos, por respeto. Si nosotros escuchamos hoy que es acerca del pecado, que Dios está hablando a nuestras vidas personalmente, hermanos. A Job dice que le tocó esta vida, ¿verdad? De prueba. Y hermanos, yo no sé cómo usted vino, cómo vine viviendo para el Señor. Pero si usted realmente cree en esto, hermano, en lo que Dios está hablando el día de hoy, tenemos que arreglar cuentas con papá, hermanos. Usted no lo arregle con nadie más en este lugar. Usted con papá. Señor, mi corazón el día de hoy, yo quiero que esté transparente. Escudriñeme, Señor, como madre, como esposa, como amiga, compañera de trabajo. Escudriñe mi corazón, Padre, y perdóneme si he cometido algún error. Eso usted lo tiene que hacer. Yo no puedo hacerlo por usted, hermano. Es una relación que nosotros tenemos con papá, hermanos. ¿Por qué? Romanos. Búsquela ahí. Vamos a ponernos de pie. Romanos capítulo 1. Fíjense qué es lo que dice. Romanos. Versículo 18. Y vamos a ver hasta el 21, mis hermanos.
Fíjense qué es lo que dice. Haga lo suyo este pasaje, mis hermanos. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo. ¿Contra quién? Contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. El 19 dice, ellos conocen acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente a cada uno de nosotros. ¿Cómo se ha hecho evidente, hermanos? Todas las cosas que vimos anteriormente, que no podemos aprender, hermanos, seguir viviendo en esta vida. Oh, sí, yo ya soy trabajador del landscaping, yo ya estoy trabajando. No, hermanos, todo es creación de Dios. Y dice, todas esas cosas yo las he hecho evidentes para cada uno de ustedes. Yo lo he hecho evidencia para que ustedes vean. Así es que no podemos decir, hermanos, que Dios no nos está hablando, que no está hablando en esta etapa. Dice, pero Dios muestra su ira. ¿Desde dónde? Desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad de su perversión. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, dice, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay ninguna excusa, hermanos. El 21, fíjense cómo termina esto, hermanos. El 21, escúchelo bien. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. ¿Recuerdan el pasaje que dice que vivíamos, que nuestra cabeza estaba hueca? La Biblia todo conecta, hermanos. Si usted está pensando ahora, hermanos, con esa cabeza hueca, ¿cómo termina nuestra mente, hermanos? En confusión. No queramos, hermanos, esta mañana ser más inteligentes que Dios. Arrodillémonos delante de este mensaje, hermanos. Usted diga, Señor, yo entiendo su palabra, y el resto de vida que me queda, me someto a toda esta autoridad, a todo lo que dice aquí, hermanos, a todo lo que Dios está dejando que hagamos, hermanos. Y para ser honesto, hermanos, yo no sé si usted lo va a hacer. Yo no sé, de verdad. Yo no sé si usted quiere medir su inteligencia más de lo que Dios quiere hacer, hermanos. Pero Dios nos los dice bien clarito, dice, de cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle las gracias, hermanos. ¿Cómo no podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo nuestra cabeza tan hueca, hermanos, no podemos darle las gracias a Dios? Piense en su semana, hermanos. Piense cómo sus hijos pudieron regresar de la escuela, hermanos. Piense todas las veces que se sentó a comer. Piense todas las veces, hermanos. ¿Cómo no podemos darle gracias a Dios? El mundo dice, yo ya lo logré, ya lo gané. No, hermanos. Cuando somos agradecidos con Dios, decimos, gracias, Padre, por bendecirme. Gracias por cuidarme, Padre. Gracias porque pude llegar con mi carro con bien a mi hogar, Padre. Gracias por la provisión de esta semana. Y hermanos, solamente los que tienen un corazón para Él podemos entender que todo proviene de Dios, hermanos. Todo proviene de Dios, hermanos. Nada es por coincidencia, pero yo no sé si usted está realmente agradecido de Dios. Si usted va a decir, Padre, hoy yo quiero decirle gracias. O usted va a estar con una mente confundida, hermanos.
Y si usted está aquí en este lugar, mi hermano, y usted dice: Padre, yo ya me cansé de caminar solo en esta tierra, solo en esta tierra. Quiero empezar a caminar con usted, Señor. Quiero aprender a vivir para usted. Y usted quiere entregarle su vida a Dios. Decir: Padre, hoy me arrepiento de todo mi pecado, me arrepiento de todo. Es un mejor momento, mi hermano, mi hermana. Dios no nos trajo a este lugar por coincidencia. Ahí donde estás, levanta tu manita. Sigan orando, mis hermanos. Tu amor nunca me falla. Ahí donde estás, levanta tu manita y permíteme orar por ti. En tus manos está. ¿Tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador hoy en este día? Levanta tu manita, permíteme orar por ti. No sigas con esa lucha. Dios te está hablando. Bien, Dios lo hizo conmigo, no te preocupes, con cada uno de los que estamos aquí. Pero mira, Dios nos confronta tanto de que, tanto como podemos seguir con nuestra mente, ¿verdad? Con esa lucha, o realmente venir, decir: Señor, hoy le entrego mi vida, Señor, me doy por vencida, quiero comenzar nuevamente. Levanta tu mano ahí donde estás, permíteme orar por ti, vamos a orar. ¿Quieres aceptarle al Señor como tu Salvador? Levanta tu manita. Yo cantaré el amor. Canto una nueva canción, de libertad Cristo me coronó. Ahora vivo por su espíritu, su presencia me guía hoy.